Hola, soy Vicente y soy EduLover. Hola, soy Esperanza y soy EduLover. Hola a todos, somos Nacho Calatayud y Lorena Meléndez. Bienvenidos a EduLovers, un espacio educativo donde conversamos con referentes de la educación y con docentes como tú. Suscríbete desde tu reproductor de podcast habitual y también puedes encontrarnos en nuestra página web edulabteams.com. Hola, EduLovers. Contamos hoy con Vicente Palop y Esperanza Rangel, representando a las escuelas San José Jesuitas. Vicente y Esperanza, contándonos un poquito quiénes sois y cómo es vuestro centro educativo. Hola Lorena, pues nada, encantados de estar con vosotros y con vosotras aquí en EduLovers. Yo soy Vicente Palop, trabajo en las escuelas San José, fundamentalmente en el ciclo formativo de grado superior de integración social, y me acompaña también mi compañera Esperanza, que si quiere presentarse. Bueno, pues buenos días, soy Esperanza, soy profesora en las escuelas de San José de las unidades UECO, unidades para alumnado con discapacidad intelectual, y luego también soy profesora en el ciclo básico de fabricación mecánica, que está orientado a alumnos más que viven experiencias de fracaso escolar en secundaria. Y luego tengo una dedicación en el centro como trabajadora social y participo en el programa de formación social del que vamos a hablar desde ese ámbito de dedicación. Bueno, pues bienvenidos, Vicente y Esperanza. Hemos de decir que este centro ha sido premiado en el reciente concurso Caixa Popular EduLabTeams a la innovación social educativa. ¿Qué se siente cuando te dicen que habéis ganado un premio? ¿Cuál fue vuestra primera impresión? Bueno, pues mira, nuestra primera impresión, primero de agradecimiento, ¿no? Y nos dio alegría sobre todo porque el día de la recogida del premio nos vino a la memoria, ¿no?, el recuerdo de tantas personas que a lo largo de estos 28 años de historia del programa social pues han ido colaborando. Desde la primera persona que tuvo la intuición de que a los alumnos había que ponerlos en contexto de contacto con la realidad social, en contexto de contacto directo con la realidad social, a todos los profesores, educadores y alumnos que han ido participando en la experiencia a lo largo de 28 años. Entonces fue una experiencia sobre todo de agradecimiento y reconocimiento al trabajo en equipo de muchos años. Es un proyecto, por lo que estoy oyendo, de muy larga trayectoria. ¿Cómo se titula este proyecto que ha sido premiado? El proyecto, como bien dices, Lorena, es largo porque fue, digamos, una intuición de aquellos pioneros que de alguna manera intuyeron que, bueno, aquellos y aquellas, ¿no? Porque Esperanza estaba precisamente en esas personas que arrancaron un poco la idea. Y el proyecto le hemos llamado siempre programa social, aunque muchas veces también nos hacemos referencia hacia la experiencia social, aunque la experiencia social es parte del programa social, pero con el título que nos presentamos fue Programa Social Educando por la Ciudadanía, porque de alguna manera este título engloba un poco cuál es el objetivo, ¿no? Que es, digamos, tener un programa, es decir, no son actividades puntuales, sino que es algo que es una secuencia en el tiempo, es un proyecto propiamente dicho, y que lo que busca es precisamente es formar personas participativas y preocupadas de los entornos que de alguna manera nos envuelven, ¿no? O sea, que decir, somos un cole de formación profesional. El programa está dirigido a la formación profesional, es decir, la formación de personas técnicas cualificadas, pero nos preocupa mucho lo que es una formación integral, ¿no? Que nuestro alumnado tenga la posibilidad de tener experiencias y posibilidades precisamente para una incorporación activa ciudadana, democrática, solidaria, que tenga en cuenta precisamente una construcción social justa, ¿no? ¿Cómo se desarrolla este proyecto? ¿Qué actividades desarrolla? Sí, mira, inicialmente
hay una estructura que estaba muy establecida, ¿no? Y que parte de un trabajo previamente del tutor en el aula con el alumnado para sensibilizarles de la actividad y del programa que van a desarrollar. Entonces, partimos primeramente de un trabajo en donde se implica el tutor, ¿no? Como persona que está en contacto directo con el alumnado. Después hay también todo un trabajo de contacto con las entidades sociales en donde el alumnado va a participar. Para nosotros esto ha supuesto todo un trabajo en red muy enriquecedor porque nos ha abierto a entidades con las que estamos colaborando, ya digo, desde hace tantos años, y entidades sociales que abarcan pues desde el trabajo con menores en situación de riesgo, asociaciones que están trabajando a favor de la integración de personas con discapacidad intelectual, personas sin hogar, es decir, con una realidad de entidades, pues no sé, a lo largo de estos años habrá sido más de 40 entidades, ¿no? Entonces contactamos con estas entidades para favorecer esa relación entre la escuela, el alumnado y el centro, ¿no? Luego organizamos e invitamos a la participación de todo el profesorado del claustro, ¿no? Que de alguna manera van a acompañar al alumnado a la entidad para conocer el trabajo que directamente la entidad está llevando a cabo en su entorno. Luego, una vez el alumnado conoce la entidad y conoce pues, todo el trabajo que esta entidad realiza, se invita al alumnado a participar en 3 sesiones o 4 sesiones, integrándose en la dinámica del propio centro o de la propia entidad con el voluntariado de los profesionales que la entidad tiene. Y al mismo tiempo, desde el cole se va contrastando con el alumnado la experiencia que están desarrollando, qué dificultades hay, qué posibilidades están encontrándose o qué dificultades, ¿no? Y es decir, que el seguimiento va siendo paralelo al desarrollo de la actividad. Y una vez la actividad ha finalizado, se hace una evaluación con el alumnado y con la entidad, ¿no? Eh, para nosotros es de... Y bueno, en esa evaluación surgen propuestas de mejora que año tras año tratamos de llevar a cabo. Damos un gran valor a ese trabajo en red con las entidades, porque en ese trabajo en red, ¿no? Pues se favorece que la escuela salga hacia afuera de sus propias paredes y las entidades también de alguna manera se sienten parte de nuestro centro educativo y se van creando relaciones recíprocas de ayuda. Y es una estructura, como digo, es muy sencilla, pero muy pautada y donde son muchos los agentes que intervienen. El tutor, el claustro, porque se invita a los profesores que participen acompañando al alumnado, el alumnado que realmente son los protagonistas y las entidades que nos abren sus puertas para favorecer esta participación de nuestros alumnos. Y Vicente, ¿cuáles son las claves de este funcionamiento? ¿En qué nos basamos? Pues una lo ha comentado Esperanza, una es el enfoque comunitario que tiene el proyecto. Hay un trabajo en red con las entidades sociales digamos, de la ciudad de Valencia. Trabajamos no solamente con nuestro barrio, con el barrio de Campanar, sino también un poco con otras entidades que están un poco en el entorno. Pero también hay un trabajo en red adintra de lo que es el centro educativo, es decir, el claustro. También nos movilizamos precisamente para apoyar y también, digamos, enriquecer un poco todo lo que pueda ser este proceso. Esto es muy importante porque el programa social no pertenece, como suele ser lo habitual, a un departamento o ni mucho menos a una persona, sino que es algo, yo por lo menos le llamo, me gusta llamarle que tiene un enfoque comunitario. Pero además tiene una metodología que, como bien ha narrado Esperanza, se basa en buena medida en el paradigma ignaciano. Nosotros somos un centro de la Compañía de Jesús y tenemos algunas metodologías y hay una que tiene que ver precisamente con el paradigma ignaciano que se basa básicamente en la experiencia, en la reflexión, en la acción y en la evaluación, teniendo en cuenta el contexto, ¿no? Y este recorrido, que si bien puede ser secuencial, también se va dando en cada una de las actividades. Es decir, hay una experiencia, hay una reflexión de esa experiencia, a partir de esas conclusiones, de esa experiencia hay una acción y después siempre hay una evaluación, ¿no?
La evaluación, como también ha comentado Esperanza, creo que es una de las claves del programa social, en el sentido de que es donde cobra sentido un poco todo lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, una de las claves es, digamos, el enfoque también formativo, sensibilizador, pero también práctico. Es decir, el alumnado está en constante, digamos, actividad, en el sentido de que no solamente se forma, sino que además se forma a la vez que aprende. Es decir, el programa para mí tiene sobre todo un enfoque integral, ¿no? O sea, que decir, un enfoque que también caracteriza en buena medida nuestra educación o la que intentamos llevar a cabo, ¿no? Que, es decir, es una formación técnica, es una formación profesional, pero es una formación que busca el desarrollo de la persona para ponerla al servicio de la comunidad, ¿no? Y ese para mí creo que es digamos, el resumen de quizás de la clave del programa social. Hemos estado hablando de la evaluación. Esperanza, explícanos un poquito más, ¿cómo se hace esta evaluación? ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué impacto tiene este proyecto en la comunidad? Bueno, pues la evaluación la hacemos de dos tipos. Hay una evaluación que vamos a llamar cualitativa, ¿no? En donde el alumno va a autoevaluarse en lo que ha sido su experiencia a nivel personal, qué le ha aportado la experiencia, con qué dificultades ha encontrado, ¿no? Y es una evaluación que el alumno hace, bueno, pues al finalizar la misma y de forma totalmente incluso anónima, ¿no? Y que le hemos ido recogiendo a modo de textos narrativos o en donde ellos expresan cómo se han sentido y qué vivencias han tenido. Esa evaluación cualitativa para nosotros es muy importante porque de alguna manera nos indica que esta es una experiencia que va transformando a nivel interior al alumno, ¿no? En esa posibilidad de encontrarse con realidades que ellos no conocen. Y luego también hay una evaluación que podemos decir cuantitativa, ¿no? Donde vamos recogiendo datos de lo que ha sido la experiencia. O sea, si nosotros hablamos de una experiencia de tantos años, pues podemos decir que 2.700 alumnos han pasado por esta experiencia, que que trabajamos en red con más de 40 o 50 entidades a lo largo de todos estos años, ¿no? Y también tiene una evaluación, eso sería la evaluación cuantitativa. En la cualitativa también diríamos lo que las entidades nos trasladan, ¿no? Para las entidades también ponen en valor la posibilidad de trabajar en red con un centro educativo, ¿no? Y cómo hay una colaboración recíproca, ¿no? Eh, Leyendo el proyecto que presentábamos, hay un texto que a mí me gusta, ¿no? Y es decir, cómo esta evaluación pone al alumno en el centro, ¿m? El trabajo que realizan las entidades está también situado en el centro, ¿no? Y cómo la calidad de las relaciones que se van creando entre las personas de dentro y fuera de la escuela, ¿no? Pues es un proceso de aprendizaje que genera un enriquecimiento mutuo a la entidad y a la escuela. Entonces, ya digo, hay dos tipos de evaluaciones, la cuantitativa y la cualitativa, ¿no? Y de alguna manera ese tejer redes, ¿no? Permite educar al alumno en la compasión. Es una experiencia que les conmueve, les mueve las entrañas, ¿no? Bueno, pues educar al alumnado en la compasión de conmoverte y ponerte y sacarte de tu situación de confort, que es la escuela, a encontrarte con realidades que te van a interpelar. ¿Cómo ha sido el camino en el transcurso del desarrollo de este proyecto? ¿Os habéis encontrado con alguna dificultad? Sí. A ver, el proyecto, como ha comentado Esperanza, lleva años, casi 30 años ya. Y si bien es verdad que hay una estructura básica que, que, que se ha venido cumpliendo a lo largo del tiempo, sí que hemos ido haciendo pequeñas modificaciones que han ido ajustándose precisamente a lo largo de los tiempos, ¿no? Las dificultades o los espacios de mejora que hemos estado viendo en el proyecto tienen que ver precisamente con cuál es la interacción que el alumnado ha tenido precisamente
con las personas usuarias, ¿no?, de las entidades sociales. Entonces, por ejemplo, nos dimos cuenta que nuestro alumnado en general se mueve mejor precisamente con los colectivos de infancia, juventud, más que con otros colectivos. Y eso ha sido, por ejemplo, una de las cuestiones que, que hemos ido corrigiendo, en el sentido de que cuando, por ejemplo, trabajamos por ejemplo, con colectivos que tenía que ver precisamente con drogodependencias o personas en tercer grado, pues digamos, se dan unas relaciones diferentes, porque claro, nuestro alumnado es un alumnado joven. Entonces, claro, cuadra mucho mejor con monitores, por ejemplo, que están trabajando en el entorno de infancia y de juventud. Además, nuestro alumnado también, pues al ser alumnado estudiante, académico, pues también en un momento determinado tenía capacidades precisamente para poder estar en clases de repaso y digamos, mm, aplicando parte de su conocimiento. También ha sido interesante el ver cómo poco a poco, precisamente hablando de estas capacidades, nuestro alumnado es más útil si en un momento determinado colabora en cuestiones de su profesión, ¿no? O sea, que decir, que también un poco, esa también es una de las partes que, si bien no llevamos siempre a cabo, sí que procuramos, ¿no? O sea, donde exista también posibilidades de colaboración en el ámbito técnico, que por ejemplo, este es uno de los campos que más estamos abriendo últimamente, precisamente con el aprendizaje y servicio, ¿no? Es decir, nuestro programa social o nuestro aprendizaje y servicio no es cualquier aprendizaje y servicio ni cualquier programa social, es un programa social, digamos, orientado en buena medida en los aspectos técnicos profesionales que nuestro alumnado también está aplicando. Y esto nos parece también súper interesante, en el sentido de que la formación profesional tiene una parte, o sea, no es un campo, el campo solidario de la formación profesional no es un campo aparte o añadido o la guinda del pastel, sino que es parte también de la realización, ¿no? O sea, nosotros visualizamos la formación profesional como un trabajo por la sociedad, ¿no? Entonces, qué mejor trabajo por la sociedad cuando de alguna manera mi saber o mi aprendizaje lo pongo al servicio precisamente de colectivos en el ámbito de la electricidad, en el ámbito de la mecánica, en el ámbito del mantenimiento, y de alguna manera, pues, esos saberes, esos conocimientos son puestos al servicio digamos, de la comunidad. Básicamente, estas son las dos dificultades que de alguna manera hemos encontrado la solución en las cuestiones que os he explicado un poquillo. Imaginad por un momento en que nos están escuchando docentes y centros educativos que están a punto de implementar o están pensando en desarrollar o iniciar un proyecto de innovación o transformación del aprendizaje. ¿Qué les diríais? ¿Qué consejo les daríais? Si quieres, empiezo yo, Esperanza, y después me complementas tú. A ver, por la experiencia que nosotros y nosotras tenemos en el programa social, es muy importante que el programa sea comunitario, es decir, que el programa sea una propuesta, porque, por ejemplo, este fue una de las cuestiones también que empezó al principio, ¿no? Que pertenecía a un departamento y ese departamento pues organizaba. Las cosas no tienen por qué ir mal, pero van mejor si de alguna manera es el claustro el que se involucra. Es clave también para mí que exista un equipo motor, ¿no? Un equipo de personas implicadas, que conozcan de alguna manera el entorno y que también haya, pues bueno, como ocurre en todos los equipos, la mayor participación posible y también la mayor cohesión. Y también, en cierto modo, es clave ir visualizando e ir acompañando cuáles son los intereses que también tiene el alumnado. O sea, el alumnado, obviamente, viene, y sobre todo en grado medio y en FP básica, es un alumnado bueno, que en muchos casos pues ha tenido más o menos un itinerario en la secundaria, a veces con complicaciones, y que está un poco, pues eso, abierto a lo que puede ocurrir. Pero es importante el ir visualizando cuáles son esos intereses e ir dotando precisamente de recursos
a partir de lo que el alumnado pues también opina y también opta, ¿no? O sea, que decir, de hecho, lo ha explicado Esperanza al principio, ¿no? O sea, que decir, es el propio alumnado el que se va ubicando, digamos, en las entidades sociales a partir un poco de la actividad, a partir un poco de la, digamos, del entorno barrial, que si conocen, por ejemplo, o si ellos son parte precisamente de ese entorno barrial, para ir ubicándose. Entonces, yo para mí esas son también algunas de las claves, ¿no? O sea, que habría que ir estudiando, ¿no? El ir acompañando al alumnado, el ir acompañando que sea una cuestión colectiva y que sea parte también de la propia profesión, o sea, que no sea un programa al margen de, digamos, del entorno educativo. Sí, y yo añadiendo un poquito y bueno, confirmando lo que dice Vicente, yo creo que también para mí es importante que estar atento a lo que ocurre en la realidad social, en las necesidades sociales que hay en nuestro entorno, ¿no? Entonces, por una parte, el programa está como muy conectado con ese entorno social y las demandas que hay fuera de la escuela y la implicación que supone movilizar a todo el claustro, o sea, que no es una actividad ajena a la cultura de centro, ¿no? Hay una cultura del centro a favor de la sensibilización y de la participación del alumnado, hay una cultura del centro que habla de la inclusión, ¿no? Es una escuela que quiere trabajar toda la inclusión, ¿no? Y la inclusión es algo como muy, muy amplio, ¿no? Que abarca, pues, todas las dimensiones, o sea, la inclusión del alumnado con más dificultades. Entonces, eso es muy importante, estar relacionado con la cultura del centro, con la capacidad de atender y escuchar cuáles son las necesidades sociales que hay fuera de la escuela y luego con el trabajo en equipo. Nosotros somos un equipo que nos llamamos el equipo de transformación social que está integrado pues por personas dentro de la etapa de FP, pues que coordinan la etapa pastoral, que están implicados en lo técnico. Entonces, el perfil del equipo es muy diverso y eso pues yo creo que también es una riqueza, ¿no? Yo sé que quería haceros una pregunta. Lleváis muchos años, tenéis muchas asociaciones con las que colaboráis, de infancia, de enfermos, pero quería preguntaros alguna experiencia, alguna anécdota de todos esos alumnos que han pasado por estos programas, algo que os haya marcado a vosotros. Sí, hay... Zonas un poco que pensemos. Sí, Sí, sí. sí. Bueno, lo hemos dicho, o sea, en algunas de las entidades, aunque el objetivo no es que el alumno termine haciendo una experiencia de voluntariado, pero hay alumnos que se han quedado, terminada la experiencia, se evalúa y hay alumnos que, una minoría, pero deciden optar como voluntarios en esas entidades, ¿no? Luego incluso alumnos Sí. que la experiencia les ha enfocado luego a una orientación profesional, es decir, gente que a lo mejor luego ha decidido hacer, no sé, integración social y refieren una experiencia anterior, pues de contacto con una entidad social. Y anécdotas, por ejemplo, recuerdo, ¿no? Recuerdo que como queremos, o sea, nosotros nos integramos en la dinámica que el centro, que la entidad tiene, es decir, pues si tienen una actividad de una aula, una ludoteca, los alumnos nuestros van a participar en la ludoteca, ¿no? Pero en ese deseo de unir lo técnico a lo técnico a la experiencia, recuerdo de ir a un centro y los alumnos de electricidad montar y ponerse a hacer la instalación eléctrica del centro. Era en el barrio del Carmen, era un centro, un espacio muy, pues muy sencillo, donde lo llevaban unas religiosas y hacían un trabajo de apoyo escolar con menores del barrio del Carmen, ¿no? En situación de riesgo, ¿no? Y aquellos se pusieron a montar la instalación eléctrica, a montar las estanterías. Quiero decir, bueno, fue un momento bonito, ¿no? Donde pusieron en práctica todos sus conocimientos más técnicos. Sí, yo también la experiencia que creo que también fue en el barrio del Carmen, con una religiosa que creo que ya no está, que era la Sí, hermana su Socorro. Socorro, la recuerdo. Exacto. Que también pasó algo parecido, o sea, que decir, el típico alumno que no levantaba cabeza, que tal, que no sé qué. Socorro
cogió al alumno y le dijo, pero a ver, ¿qué te pasa a ti? No, yo es que no sé hacer nunca nada. ¿Cómo que no sabes hacer nada? Pues mira, aquí yo tengo unos pupitres que están tal, que se podrían mejorar, tal, no sé qué. Esto me lo contó Socorro. Me dice, pues estuvo el primer día ahí que él decía que no podía dar apoyo escolar, tal, no sé qué, y empezó a reparar los pupitres y montó un taller de reparación de pupitres con el propio alumnado que tenía Socorro y con las capacidades que el muchacho, pues obviamente tenía, ¿no? Entonces, el muchacho estaba súper entregado. O sea, quiero decir, de hecho, fue uno de los que esto es de hace algunos años ya. El muchacho incluso prorrogó su experiencia social porque él estaba a gusto. O sea, él se encontró que fue parte de la entidad y que de alguna manera su saber pues no era para nada menospreciable. Entonces, porque la entidad vio que tenía su capacidad y le sirvió, esto también es curioso, ¿no? Pero nos ocurre muchas veces en la formación profesional, como de alguna manera este revulsivo que en principio, claro, el alumnado en principio va a echar digamos, una mano, en muchos casos se vuelve, digamos, como revulsivo para el propio muchacho en el sentido de que encuentra sus capacidades o encuentra también una razón de ser a sus capacidades, ¿no? Esto, por ejemplo, es la experiencia de este muchacho, que no recuerdo el nombre. Esto fue también en el proyecto Familia del barrio del Carmen. Sí, o también, sí, es que ahora, tras la pregunta de Nacho, también recuerdo, por ejemplo, de ir a un centro de menores y tenían un montón de bicicletas y se montó un taller de reparación de bicicletas. No estaba previsto, ¿no? Y aquello, bueno, pues generó también un movimiento, ¿no? Y reparando las bicicletas pues para los menores que viven en ese centro. Entonces, bueno, pues Ujú. experiencias de esas, conforme vamos pensando, nos Claro. vienen a la memoria, ¿no? Quiero decir que también cómo vas viendo que el alumno se va transformando en la predisposición, que al principio a lo mejor se les plantea la actividad y inicialmente hay cierta resistencia, algo que para ellos es nuevo, ¿no? Lo nuevo, lo que me sale acá de mi horario, de mi agenda semanal, pues a veces es difícil de integrarlo. Y luego, conforme van pasando los días, como eso les va moviendo a estas pequeñas iniciativas, ¿no? ¿Y no encontráis cierto miedo o ciertas reticencias por parte de vuestro alumnado cuando le decís, no, mira, es un centro de niños con síndrome de Down, o vamos a ir con enfermos de... ¿No tienen cierta reticencia o miedo a enfrentarse a esas situaciones? Sí, Sí, las tienen. También se les ofrece la posibilidad. Nosotros presentamos siempre un abanico de entidades muy diversas, ¿no? Donde puede haber desde entidades que trabajan en lo deportivo, otros que trabajan más el apoyo escolar. Entonces se les da un abanico donde ellos pueden elegir en función de sus intereses. Pues yo prefiero trabajar con menores, o no me importa, o de hecho más con mayores, o con personas con discapacidad. Entonces se les ofrece ese abanico. Inicialmente hay cierto temor, pero yo creo que luego yo creo que ellos mismos se sorprenden de sus habilidades. sí. Porque pues quien no se puede mostrar su habilidad jugando al fútbol o ayudando a un chaval a hacer unos deberes o organizando una exposición. Sí, nosotros lo orientamos dentro de lo que es, digamos, la propuesta tutorial pastoral que tiene el centro educativo. Es una experiencia extracurricular, pero está dentro de las actividades que se ofrecen al alumnado. Y sí que es cierto que al principio lo miran con cierto recelo, no todos, pero yo diría que en un porcentaje amplio, como podría ser más o menos un 50%, como qué nos estáis contando, ¿no? O sea, que decir, porque por un lado, ya digo, el centro es un centro de formación profesional, el alumnado es un alumnado de formación profesional, en principio son mecánicos, eléctricos, electricistas, es decir, profesiones. Entonces, esta conexión entre lo profesional y lo social como que no se ve clara al principio. Nosotros hablamos siempre de que el programa social y sobre todo sus tutores y tutoras lo que tienen que hacer es convencer, o sea, que decir, hablar de lo interesante que es esta actividad, hablar también un poco de que es
de que es una espina dorsal de trabajo del centro educativo, aprovechamos también para hablar un poco de cuáles son los valores que tiene el centro educativo y de alguna manera qué es lo que nos mueve y por qué nos dedicamos a la educación. Y en virtud de eso, pues digamos que les decimos que apuesten y que de alguna manera se lancen a poderlo hacer, porque entre otras razones Se no se dejen hace llevar, en se horario dejen llevar. escolar. O sea que, Entonces, que se dejen llevar. Vamos a suponer que yo soy un alumno que llega a vuestro centro y que me ofrecéis esta posibilidad. Que me deje llevar, sí, pero ¿cómo? Porque yo lo que quiero es terminar las clases e irme a jugar a la PlayStation. Entonces, ujú, ¿cómo me lo vendéis? bueno, a ver, esto me ha tocado hacerlo a mí muchas veces porque he sido tutor de grado. Ahora no, cuando era tutor de grado medio de mecanizado, tenía que hacerlo muchas veces. Entonces yo te diría, Nacho, mira, esta es una cuestión que tiene mucho que ver con lo que nos mueve como centro educativo. Es decir, nosotros somos una escuela de formación profesional, pero aquí lo que nos gusta es precisamente es trabajar por la sociedad. Ya sé que todavía o tu objetivo en la vida es ser mecánico, pero darnos una oportunidad y apúntate precisamente a Manantial, que es en Burjasot, que además que como yo sé que tú eres de Burjasot te va a venir muy bien, porque además no tienes que cambiar ni siquiera de bus, o sea, que decir que vas a ir a Manantial y si quieres, en esta primera experiencia voy a estar yo contigo. Y de alguna manera, y si lo necesitas, puedo volver otra vez contigo. O sea, que decir que no tengas ningún problema digamos, de transporte, de saber un poco qué es lo que tienes que hacer y tal. Y además vas a conocer a una monitora que es amiga mía y que además te lo va a explicar súper bien de cuál va a ser la actividad. Y a partir de ahí volvemos a hablar y me cuentas a ver un poco si quieres volver otra vez a Manantial. Este sería más o menos la entrevista tipo, ¿no? Cuando de Qué alguna manera surgen importante, estas cuestiones, ¿no? qué importante me parece el acompañamiento emocional, personal, ¿no? Al final, pues también es personal. Y luego, pues que haya una posibilidad luego de volver a retomar un seguimiento. Creo que eso es una de las claves más interesantes, ¿no? Que hacen que este proyecto tenga tanto éxito. Sí, y luego Sí. sobre todo porque cuando llegan allí el impacto de encontrarse pues en realidades que no son las que normalmente ellos viven, pues eso también, es decir, te toca por dentro. O sea, cuando llegas a un centro, llegas a una asociación, por ejemplo, en Burjasot, con personas con discapacidad intelectual que hacen actividad de deporte, pues llegas ahí y la capacidad que tienen, ¿no? De transformarte la propia realidad, ¿no? Y decir, bueno, pues tampoco es tanto, pues yo sí que soy capaz de hacer esto. El vencer los miedos es algo que, pues que también está, termina mejorando su autoestima. Pues al final me he visto capaz de encontrarme con chavales con una discapacidad intelectual que hacen una actividad deportiva en donde yo puedo colaborar. El sentir que yo puedo colaborar, yo creo que también les va dando seguridad. Y a veces también recurrimos a la referencia de compañeros anteriores que han hecho la experiencia y que se las pueden narrar. Ujú. ¿Mm? Entonces, últimamente no lo hacemos, pero durante un tiempo sí que lo hacíamos, que venían compañeros que habían hecho la experiencia y les contaba, oye, pues la verdad es que yo al principio tenía mis reservas y tal, pero al final moló porque ves ahí gente, te encuentras con voluntarios, gente enrollada, tal y cual, y claro, ellos en ese relato que hacen, así más espontáneo, pero les cuentan su propia experiencia. Sí, los testimonios que también nos preocupamos de levantarlos, de recogerlos, de que hay una parte de la oración donde cada uno narra un poco su historia, cuál ha sido un poco la motivación. Son casi siempre, hablan de que yo esto no me lo esperaba, no lo conocía. Es curioso porque siempre agradecen, agradezco esta oportunidad, tal, no sé qué, y son muchachos y muchachas de grado medio, o sea, que decir que también un poco, o sea, que decir que están precisamente en ese entorno, ¿no? En el entorno de descubrimiento eh, y sobre todo de desconocimiento, ¿no? Y que ellos mismos y ellas mismas, por ejemplo, lo dicen muchas veces, diciendo no tenía ni idea, sí que es verdad que los había visto, como que, no sé, es una realidad como en muchos casos lejana a ellos, que después también es curioso
que sensibiliza, ¿no? En el sentido de que al abrir los ojos, pues por ejemplo, caen en conciencia de que hay un alumnado hueco, caen en conciencia de que después, bueno, pues el alumnado no es tan monocromático, sino que también hay dificultades dentro de la propia clase, o sea que sí que también, bueno, es parte del objetivo también un poco del programa social, ¿no? El abrir los ojos precisamente a otras realidades, ¿no? Sí, Que esas realidades tampoco están tan lejos, ¿no? es hacer visible lo que es invisible para estos alumnos. Sí. Sí, Así es. y dejar, por ejemplo, pues eso, determinados estigmas cuando hemos ido a determinados barrios. Y voy a ir hasta allá, a ese barrio, pues en ese van cayendo estigmas. O como cuando hemos trabajado, hace más años, trabajamos pues con una entidad que trabajaba con gente que había salido de la cárcel o con gente que estaba en la calle. Y entonces también va transformándole en la calle, va suponiendo, pues eso, quitar estigmas de determinados barrios. Y yo creo que al final el alumnado, venciendo sus resistencias, les queda el agradecimiento que en un cuestionario anónimo van relatando. Y esos cuestionarios yo los guardo. Cuando me vaya de la escuela, dentro de 2 o 3 años que me prejubile, yo lo formaré parte de un archivo, ¿no? Porque ellos han ido relatando de una manera muy, muy espontánea y bonita, pues más el agradecimiento que las reservas, ¿no? Oye, pues muchas gracias por compartir vuestra experiencia. Pues oye, enhorabuena a los dos, al centro, por haber ganado este premio, que al final es un reconocimiento a un buen trabajo llevado a cabo, una buena práctica. Enhorabuena por este proyecto que tiene esta gran trayectoria y construye una verdadera red de aprendizaje con otras asociaciones en un entorno, como habéis dicho, de aprendizaje integral y al servicio de la comunidad. Y a ti, EduLover, gracias por escuchar este episodio. Si quieres seguir empapándote en clave educativa, suscríbete a nuestro canal y no dudes en mandarnos tus comentarios a podcast@edulabteams.com. Nos escuchamos de nuevo pronto.